escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente, último y Notidía. En América Latina, ahora nos vamos a concentrar en Colombia en uno de los procesos que más repercusión ha tenido a nivel internacional. Es el proceso en contra del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez por una supuesta manipulación de testigos. Recordemos que el expresidente y ex senador tuvo que renunciar a su curul para pasar de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia y quedar en manos como un ciudadano común y corriente de la justicia ordinaria, es decir, de la Fiscalía General de la Nación. La noticia: tras la tercera jornada de la audiencia de preclusión de cargos, en este caso concreto, en contra de Álvaro Uribe Vélez, el fiscal encargado del tema, el fiscal jefe de los delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, argumentando por qué pide la preclusión de esta investigación, diciendo que no encuentra delito alguno que pudo haber cometido el expresidente Uribe, entrega una conclusión muy contundente. El testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia para llevar esta investigación al punto en el que se encuentra, incluso en algún momento del proceso, quitándole la libertad al expresidente Uribe y ordenando una prisión preventiva, pues resulta que dice que ese testigo estrella, ese testigo Juan Guillermo Monsalve, mintió ante la Corte Suprema de Justicia e intentó engañar a la Sala de Instrucción del Alto Tribunal. Vamos a ver esas principales frases, esos principales argumentos que entrega el fiscal Gabriel Jaimes Durán ante la juez 28 en este proceso y en esta audiencia de preclusión. Queda revaluado el criterio de acecho al que era sometido Monsalve desde el año 2017 para que presuntamente se diera o se forzara una retractación en favor de Álvaro Uribe Vélez. En cambio, sí demuestra que la iniciativa sobre la posible retractación de Monsalve a sus acusaciones sobre los hermanos Uribe Vélez provino del mismo Monsalve. La cadena va de dentro de la cárcel La Picota de Bogotá hacia afuera y no a la inversa, como equivocadamente y ligeramente se ha planteado. Lo peor es que en sí ninguno de los testigos de aquella reunión, ni ninguna de las imágenes que hemos visto también en el día de hoy, reflejan que el abogado Diego Cadena hubiera exhibido documento alguno en la misma. Se demuestra de manera clara, de manera vehemente, que en dicha reunión no se manifestó que Cadena fuera enviado de Álvaro Uribe con el ánimo de obtener alguna retractación, y menos de faltar a la verdad, y menos aún que la presencia de Cadena fuera con el objeto de que suscribiera un documento que llevara. Eso nunca quedó registrado en la grabación de ese video. Pone de presente que Monsalve le mintió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre ello, en aspectos neurálgicos de la manipulación de testigos. Y por estas razones, por estas potísimas razones, la Fiscalía General de la Nación considera al señor Monsalve como un testigo mendaz. Cuando se abre el archivo digital, la Fiscalía General de la Nación
se percata que la grabación empieza en el minuto 32:35, lo que de entrada nos permite concluir que el archivo digital fue cortado. El punto clave de la noticia es que el fiscal Gabriel Jaimes Durán explica cómo ese episodio de la grabación en video en reloj por parte del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo ante la Corte Suprema de Justicia, en reunión con el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, no es como el testigo Monsalve lo presentó ante la Corte Suprema de Justicia diciendo que la defensa del expresidente Uribe era quien buscaba precisamente al testigo para que se retractara, ofreciéndole beneficios e incluso ofreciéndole poderlo llevar a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, para que ahí su condena por otros delitos resultara más favorecedora para esta persona. Recordemos que Juan Guillermo Monsalve ha sido condenado a más de 40 años de prisión por extorsión y por otros delitos. De manera contundente que el señor Monsalve y su excompañera Deyanira Gómez y posiblemente otras personas que están por identificarse alteraron evidencias y además con su utilización intentaron engañar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por lo que este servidor compulsará copias para que se les investigue por los delitos de fraude procesal y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios. El punto clave de la noticia: el fiscal Gabriel Jaimes compulsa copias para que tanto Juan Guillermo Monsalve como su expareja Deyanira Gómez sean investigados por delitos de fraude procesal y manipulación de material probatorio y evidencia. A esta hora nos conectamos con el abogado y catedrático Iván Cancino, quien es catedrático de la Universidad Externado de Colombia y además es el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena. Señor abogado Cancino, un placer saludarlo como siempre aquí en el programa La Noche. Gracias, Claudio. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Pues francamente, a mí sí me llama mucho la atención que el fiscal Gabriel Jaimes diga que el testigo Juan Guillermo Monsalve intentó engañar o engañó a la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia. Porque uno se pregunta como ciudadano, como periodista, yo no sé si usted como abogado, una sala tan importante del máximo tribunal de justicia de un país tan importante como Colombia, se deja engañar por un testigo que a todas luces y con muchas campanadas de quienes investigamos el tema sabíamos que era un mentiroso. Sí, Claudia, mira, lo importante de lo que sale a la luz pública es que el tiempo nos da la razón. Lo que Gabriel Jaimes dijo ayer en la audiencia es exactamente lo que esta defensa dijo en el momento en que se imputó cargos a Diego Cadena. Primero, que Diego Cadena no había buscado a Monsalve, sino que era al revés. Segundo, que la prueba había sido editada porque se notaba a todas luces. Y luego, cuando tuvimos la posibilidad de interrogarlo y contrainterrogarlo en el Consejo Superior de la Judicatura, le hago una pregunta muy clara y es si cualquier petición dineraria estaba en la grabación del reloj, a lo que él dice que sí, o cualquier ofrecimiento o beneficio. Y si ustedes miran la grabación, incluso la editada, por ninguna parte hay algún ofrecimiento que sea de carácter delictivo. Así que Monsalve es un tipo peligroso, mentiroso, profesional. Obviamente que el odio que le tiene mucha gente a Álvaro Uribe hace que le den una credibilidad mayor de la que pueda tener, pero creo que ayer fue contundente, no Jaimes, porque muchas personas pueden decir que Jaimes es una persona al servicio de Uribe. No, es que ayer no habló un fiscal, ayer habló la prueba. Y la prueba fue absolutamente contundente en manifestar que la conducta era atípica en lo relacionado con el señor Monsalve y con su expareja y que ellos eran quienes habían mentido y engañado a la justicia y no Álvaro Uribe ni no Diego Cadena. Es muy claro lo que explica el fiscal, que es el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quien lleva este caso de Álvaro Uribe Vélez, del expresidente y exsenador. Y en la presentación del video él dice que en ningún momento hay evidencia
y se puede ver el video y lo podemos ver, y aquí en el programa de la noche lo podemos presentar, pueden ver el código QR, ahí se pueden ver los videos y todas estas pruebas en concreto. No hay un ofrecimiento de incluirlo en la JEP, no hay un ofrecimiento claro de entregarle beneficios a Juan Guillermo Monsalve, pero ese mismo video no fue el que vio la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, abogado Iván Cancino, porque eso genera muchas dudas. Parece que hubieran visto videos distintos. Claro, la honorable sala le dio fue una credibilidad al dicho del testigo, no hizo un análisis profundo que permitiera ver que estaba editado el material que entregó Monsalve. ¿Por qué lo editó? Porque obviamente sabe que de la totalidad del video la conclusión es otra y es la que se ve en la intervención del fiscal Jaimes en el día de ayer. Mire, lo que esta defensa siempre ha dicho es lo siguiente: ¿a quién en el país se le puede ocurrir que un abogado de Álvaro Uribe Vélez le va a ofrecer como beneficio a un testigo para que mienta un recurso de revisión? Un recurso de revisión que, para el que no sepa, se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia, que siempre ha manifestado una animadversión, unas sustentadas jurídicamente, otras no tantas, en contra de Álvaro Uribe. Eso se cae por su propio peso de la regla de la experiencia. Y el tema de la JEP, el mismo abogado Romero, que es abogado no de Uribe, no amigo de Cadena, sino abogado de Monsalve y de Deyanira, como se puede ver en el reloj y como se puede ver en sus declaraciones dadas, él lo que manifiesta es que se puso el tema sobre el papel, pero nunca como contraprestación, y que fue descartado de manera inmediata. Y ahí también se cae de su peso. Álvaro Uribe ha sido contradictor público y de frente contra la JEP. ¿Cómo poder pensar que se puede tener alguna influencia para convencer a un testigo de mentir utilizando la JEP? No tiene sentido. La Corte le dio otra interpretación, seguramente tendrá sus razones, pero ayer la prueba habló, el país entero la conoce y sabe que la interpretación que se da para excluir responsabilidad de Álvaro Uribe y de Diego Cadena, e incluso la atipicidad de la conducta, está absolutamente clara, no en palabras, sino en hechos objetivos demostrados con evidencia y elementos materiales recogidos de manera legal. Pues en el código QR que aparece en la pantalla y que usted puede abrir o acceder a él sencillamente poniendo la cámara de su dispositivo móvil, ahí encontrará todos los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes y también el video, porque es importante que la gente lo conozca, que la gente lo vea, porque es precisamente como dice el abogado Cancino, ahí la prueba habla sola, no hay que hacer interpretaciones de ningún tipo. Remontémonos a ese 22 de febrero del año 2018 como para recordarle también a los televidentes qué fue lo que pasó ese día. Hubo una reunión entre el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, y el principal testigo ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Guillermo Monsalve, en la cárcel Picota de Bogotá. Ahí fue cuando lo grabó Juan Guillermo Monsalve con un reloj cámara que ingresaron a la cárcel Picota, y que hubo también muchas versiones contradictorias de cómo finalmente llegó ese reloj al interior de la cárcel. Eso es muy importante tener en cuenta ese episodio, porque de ese episodio y lo que Monsalve cuenta de esa reunión es en lo que se basó esa sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para seguir adelante en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, e incluso para pedir esa privación preventiva de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, un hecho que fue contundente para que este proceso esté en las circunstancias en las que está. De ese video concluyó el fiscal Gabriel Jaimes que fue manipulado, fue evidencia manipulada, entregada manipulada a la Corte, porque incluso lo presentan desde el minuto 32 en adelante. No se sabe esa media hora qué fue lo que sucedió o qué pasó, o esa grabación que mostró. Frente a ese hecho concreto, abogado Iván Cancino, ¿qué puede esperar Juan Guillermo Monsalve y de Yanira Gómez, la que era su compañera sentimental, frente a este proceso que además se anuncia en la audiencia en contra de ellos? Claro,
Claro, ellos tendrán que explicar qué pasó con esa edición, quién lo editó. Obviamente que así como nosotros exigimos presunción de inocencia y debido proceso, pues tampoco hay que decir de una vez que ellos sean culpables. Pero lo que sí es claro es que la prueba fue adulterada, hay que averiguar quién fue. Si ellos fueron, responderán. Si saben quién fue, ojalá lo digan para que respondan. Pero la prueba fue alterada para perjudicar a Álvaro Uribe y a Diego Cadena. Estoy completamente seguro que si la prueba se fuera o se diera a conocer completamente, serviría de fundamento aún más poderoso para demostrar la tipicidad de la conducta y la genialidad de Álvaro Uribe y Diego Cadena en cualquier comportamiento delictivo frente al señor Monsalve y su declaración en los procesos que los involucran. A eso iba. Estas conclusiones del fiscal Gabriel Jaimes también cambia el proceso de Diego Cadena. Al ver que un fiscal que pertenece al ente investigador, a la institución por excelencia de la instrucción criminal en Colombia, define que definitivamente Diego Cadena no cometió ninguna irregularidad ni ningún delito, le cambia a Diego Cadena el futuro frente a sus investigaciones, su futuro enfrentando esta acción penal. Por supuesto, tan lo cambia que por eso pediremos la preclusión frente al tema de Monsalve. Diego Cadena tiene dos líneas de investigación, el tema Monsalve y el tema del testigo Vélez. Sobre Vélez también lo vamos a destrozar en el juicio, pero es que lo de Monsalve fue muy claro lo que dijo el doctor Jaimes, habla de atipicidad de la conducta y por lo tanto si es atípica para Álvaro Uribe, también lo es en la argumentación de ayer para Diego Cadena. Así que esta defensa también pedirá la preclusión frente a todo lo que tiene que ver al testigo Monsalve y nos concentraremos después solamente en el testigo Vélez, que también ha mentido y ha faltado a la verdad, pero que eso será otro capítulo diferente para no desviarnos del tema. Ahora, también el fiscal Gabriel Jaimes evidencia o resalta hechos que no fueron relevantes en el proceso cuando lo llevaba a la Corte Suprema de Justicia, y es la coincidencia de los otros testigos de esa reunión. Cuando él dice Pardo Hashi, cuando él dice Romero, el mismo abogado de Monsalve, ninguno de ellos dijo que lo que Monsalve o respaldó la versión de Monsalve. Al contrario, todos dijeron lo contrario, que no se mencionó a Álvaro Uribe Vélez en esa reunión, que no hubo ofrecimiento de beneficios. Recordemos que supuestamente los beneficios que le ofrecía la defensa, los abogados de Uribe o los allegados de Uribe a Monsalve era para que se retractara de esas afirmaciones que había hecho de vincularlos con paramilitarismo, a él y a su hermano Santiago. De ahí también la gravedad de esta situación y de la situación jurídica tanto del expresidente como de su hermano. Pero esos otros testigos que estuvieron y que decían exactamente lo contrario a Monsalve, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia ni los tuvo en cuenta? Parecía que le creían solo a Monsalve, era el único que podía hablar y el único al que se le podía creer. ¿Por qué? Claro, ahí se cometió un error grande en valoración probatoria que ya quedó corregido, y quedó corregido también gracias al esfuerzo investigativo que hizo la Fiscalía cuando le llegó el proceso, y que estoy seguro que la Corte hubiera llegado al mismo resultado. Si la Corte hubiera seguido investigando con la competencia del proceso, le hubiera quedado imposible tomar una decisión en contra de Álvaro Uribe, porque vuelvo y repito, aquí no se trata de Jaimes, han atacado la figura de Jaimes, de la Fiscalía. Aquí lo que habla es la prueba, y la prueba todo el mundo la pudo ver, y las interpretaciones que le pueden hacer, lo máximo que dejan es una duda. Pero la duda también favorece siempre al procesado. No hay una sola evidencia que sea certera en encontrar responsabilidad de Álvaro Uribe o de Diego Cadena. Desde ese punto de vista, el ejercicio que hizo la Fiscalía ayer de poner públicas todas las pruebas, de hacer un ejercicio muy amplio, que en este caso es necesario para que el país lo entienda por la importancia del personaje y la importancia política y el momento, pues ha sido muy sustancioso, muy generoso para que todo el mundo pueda ver y entender qué es lo que pasó y cómo se debe interpretar. Pero vuelvo y les repito, no importa, es más, les puedo decir, el fiscal puede ser amigo de Petro, del peor opositor de Álvaro Uribe, y la consecuencia sería la misma, porque es que la prueba no deja margen a duda en este caso.
Ahora, este proceso también ha tocado otras personalidades conocidas en el mundo del derecho, como es el abogado Jaime Lombana, porque a Jaime Lombana, coincidencialmente, también tuvo una citación con otro cliente en el mismo pabellón y lo intentaron meter dentro de la misma reunión, como si él hubiera asistido a propósito a esa reunión. Y esto ha costado también unas jornadas maratónicas de defensa ante el Consejo Superior de la Judicatura. A propósito de Héctor Romero, quien era el abogado de ese testigo Juan Guillermo Monsalve, el mismo abogado, el abogado de él, terminó declarando ante el Consejo Superior de la Judicatura, en este caso, que Monsalve mentía. Esto sucedió el 9 de octubre del año 2020 y ese testimonio fue revelado en exclusiva por el programa La Noche. Oigamos cómo el mismo abogado de Monsalve dice ante otro tribunal importante de justicia que su cliente mentía. En esa declaración del señor Monsalve, la Corte sigue afirmando lo siguiente, comillas, y cuando yo salí, estoy leyendo con Monsalve, y cuando yo salí, que salió adelante Cadena, y yo salí con mi abogado, Lombana estaba hablando con Cadena y Pardo Hash. Usted me vio a mí hablando con el doctor Diego Cadena y Pardo Hash a la salida, como lo indica el señor Monsalve, o también es mentira. Yo no me acuerdo de haberlos visto, o sea, en este momento no me acuerdo de haberlos visto de que en la salida de eso, no tengo conocimiento al respecto, pero en lo que medio me logro acordar, nosotros no nos cruzamos con nadie cuando nosotros salimos, que yo me acuerde. Para ir concluyendo, doctor Romero, entonces, ¿es cierto sí o no que usted le haya dicho a Monsalve que yo venía hablando con Cadena a la entrada con usted para presionar a Monsalve? No, eso es mentira. ¿Es cierto sí o no que yo le hubiese dicho que cuadraran con Monsalve para que se retractara? No, no. ¿Qué dice Monsalve? No, eso ahí dentro de la reunión y nada de esa vaina tengo conocimiento. Nunca se trató ese tema, nunca, ni siquiera se mencionó a usted. ¿Es cierto sí o no que yo le hubiese dicho a Cadena que lo esperaba afuera? No puedo decir eso, no me consta a mí nada de eso, porque cuando ustedes estaban en la mesa sentados, dicen que yo me acerqué a decirle a Cadena, lo espero afuera. No, eso entonces no es cierto. Abogado Iván Cancino, mire, es que sí llama mucho la atención cuando se escucha la frase del fiscal Jaimes, vehementemente no existió ofrecimiento de algún beneficio y que por el contrario allí se descartó que Monsalve pudiera ser favorecido por la JEP, por lo que esta grabación respalda de manera contundente las declaraciones de Diego Cadena y Héctor Romero y contradice de manera radical lo dicho por Monsalve en la sala de la Corte sobre lo que allí ocurrió. El mismo abogado Héctor Romero dijo que claro que Monsalve quería entrar a la JEP, obviamente tiene que demostrar que sí fue paramilitar, todavía no ha podido demostrarlo y por eso no ha podido entrar a ninguna justicia especial, no pudo entrar a Justicia y Paz, no ha podido demostrar o acreditarse como paramilitar porque está condenado por otros delitos y no por paramilitarismo, pero era necesario para que él pudiera señalar a los hermanos Uribe Vélez, pues acreditarse como paramilitar. Y el mismo abogado Héctor Romero dice que él sí tenía mucho interés en ir a la JEP para rebajar esos 40 años de prisión, por supuesto, pero que en la reunión quedó claro que eso era imposible. Este testimonio es muy importante. ¿Por qué esto no se resaltó en su momento? No, sí se resaltó. Y el testimonio del abogado Romero se pidió en la Corte y además yo lo pedí en el proceso del Consejo de la Judicatura y el abogado fue absolutamente coherente en manifestar que él jamás vio algo ilegal en la conversación. Y en esa conversación en la cárcel estuvieron el señor Monsalve, el señor Romero y el señor Diego Cadena. De 3 de los presentes, 2 dicen que eso no ocurrió. Pero lo más importante, de esos 3 presentes, eran Romero, que era abogado de Deyanira y de Monsalve, no era amigo de Cadena, no lo conocía. Porque si fuera un amigo de Cadena uno puede decir, bueno, está mintiendo para favorecerlo. No, el abogado de Deyanira y de Monsalve es el que le dice a la justicia, y lo entiende muy bien,
la Fiscalía en la petición de preclusión que no hubo jamás un ofrecimiento de lo ayudo en la JEP para que diga mentiras. Eso no ocurrió. Y si eso no ocurrió, no hay soborno. Si no hay soborno, la conducta es atípica y por lo tanto no hay delito ni de Álvaro Uribe ni de Diego Cadena. Por eso la solicitud de preclusión que hará la defensa y terminación anticipada del proceso en la judicatura, que ya absolvió afortunadamente a Jaime Lombana y que después de esta contundente evidencia pues tendrá que suceder lo mismo con el abogado Diego Cadena en lo que se refiere al testigo Monsalve. Cuando me refería a por qué no se resaltó, no por ustedes los abogados, sino por la Corte Suprema. Es decir, fueron testimonios que, si fueron escuchados, no fueron tenidos en cuenta después para tomar sus decisiones. Es que generar una decisión de quitar la libertad a una persona, pues que sabemos que es uno de los derechos fundamentales del ser humano, así sea por razones preventivas, pues es un extremo cuando hay reales indicios de que una persona pudo cometer un delito, y hasta ese punto llegó la Corte Suprema de Justicia. Pero estos testigos realmente sí pasaron, pero no fueron tenidas en cuenta. Y no solamente recordemos el otro, que tiene que ver con lo que usted mencionaba anteriormente, que es Álvaro Hernán Prada, el congresista Álvaro Hernán Prada, y alias Caliche. Hay una grabación que la Corte Suprema de Justicia usó cuando Caliche se comunicaba con Monsalve como intermediario entre Monsalve y los allegados a Álvaro Uribe Vélez. Caliche trató por todos los medios ser escuchado para decir que él fue quien buscó a Álvaro Hernán Prada, que fue quien lo siguió durante meses, incluso apareciéndosele en lugares públicos, en las calles, y los mismos chats de WhatsApp que presentó Álvaro Hernán Prada demuestran como ese acoso sistemático por parte de Caliche buscando a Álvaro Hernán para ofrecerle la retractación del testigo. Por eso también es muy importante que recordemos cómo aquí en el programa La Noche revelamos en su momento que Caliche decía exactamente lo contrario a lo que aseveraba la Corte Suprema de Justicia. Entre los nombres que aparecen en el expediente conocido por el programa La Noche en contra del expresidente Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada, figura uno clave: Carlos Eduardo López Callejas. Es el mismo hombre que el día 21 de febrero se comunicó vía WhatsApp con el testigo clave de la Corte, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota. Una conversación que obtuvimos en exclusiva. Ole viejo, ¿le puedo preguntar algo? Dígame. ¿Ese viejo Cepe lo saca o no? Está negociando. Sale. Viejo, hay muchas cosas para hacer. Yo le tengo que comentar algo, pero por aquí no. Pero le doy una pista. Sí. Por ahí hay un man muy grande que quiere hablar por medio mío referente a ese chicharrón. Me llegaron de parte del ex. ¿Cómo así? Sí, como le digo. Cuente. Hay una razón de parte del man ese ex. Me llegó un man de parte de él, pero lo llamo por WhatsApp. ¿Le parece? ¿Y eso? ¿Será que escuchan? Pues para que hable con usted de parte directamente del ex. ¿Verdad? Se lo juro. Y es el mismo hombre que mientras a Monsalve le hacía ofrecimientos para que se retractara de sus acusaciones contra el exmandatario Álvaro Uribe, como lo acabamos de ver, de manera extraña y el mismo día, es decir, el mismo 21 de febrero, buscó al congresista Álvaro Hernán Prada y se le presentó esta vez como emisario del testigo Monsalve. También obtuvimos esa conversación. Hoy me dan el código para entrar el sábado. Hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monsalve Villegas que va a declarar las más que ese del Cepeda quería hacer con él. Pero el video es mejor que se haga por las vías de la transparencia, con el abogado del doctor Uribe. Voy a pedir que me lo pase por este medio. Yo entro y hablo con él, sábado, antes no. La noticia se la doy a usted, el video, ¿ok? Estando allá adentro con él. De acuerdo con el expediente de las interceptaciones conocido por nuestra unidad investigativa, días atrás, Caliche ya estaba buscando la forma de entrevistarse con personas cercanas al expresidente Uribe para ofrecerse como mediador con alguien que estaba en la cárcel, presumiblemente el testigo Monsalve. Carlos le dice que llame al viejo Uribe para que Carlos le diga cómo es la vuelta, ya que Carlos tiene línea directa con el man que lo está acusando de esa vuelta allá en la finca de Las Hermosas en Medellín. Hombre desconocido le pregunta que si eso era para ayudar a Uribe. Carlos le dice que sí. De igual manera manifiesta que cuarta persona está chupando candado porque le han dado la orden que hundiera a Uribe y no ha salido con nada. Doctor Iván Cancino, el futuro de Álvaro Hernán Prada, también el futuro en este proceso, que aunque está en las manos de la Corte Suprema de Justicia, también cambia. ¿Usted cree que va a cambiar?
Bueno, pues yo realmente veo que las pruebas que se aportan en uno o en otro proceso son diferentes. El episodio de Álvaro Hernán Prada es un poco independiente de lo que ocurre acá, pero por supuesto que tendrá repercusión porque los protagonistas son los mismos y se ve la manipulación, el afán de tergiversar la verdad que tienen para perjudicar a Álvaro Uribe. Lo mismo se tiene que interpretar en el proceso de Álvaro Hernán Prada para quitarle credibilidad al señor Monsalve y a los testigos de cargo y darle mucha más credibilidad al doctor Álvaro Hernán Prada, y por supuesto que también tendrán que exonerarlo en mi concepto de su investigación. Pero lo que pasó ayer con Jaimes no va a tener una repercusión tan directa o inmediata como sí con Diego Cadena, pero sí en el mediano plazo y de manera indirecta beneficiará, por supuesto que sí, el proceso y la investigación contra Álvaro Hernán. Aguas Capital Cúcuta despedirá el mes de julio entregando 8.500.000 pesos. Así que este viernes, conéctate a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Y cruza los dedos, porque si estás al día podrás llevarte esta fabulosa huaca millonaria. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para ti para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo tomar! IPS Médica, casi todos. Con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina previa. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a el fin de una infamia. Por fin, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Gabriel Jaimes, pudo comenzar la argumentación para solicitar la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante 3 días, el fiscal ha ido mostrando los testimonios que recogió, entre otros, la Corte Suprema de Justicia en el desarrollo del caso. Y voy a dármelas y a sacar pecho, pero es exactamente lo que reveló Semana hace un año. Testimonios y testimonios, pero nada de pruebas en contra de Uribe. Las barras bravas que quieren ver al expresidente Uribe tras las rejas empezaron a refunfuñar en las redes sociales, diciendo que cómo así, que por qué la jueza Carmen Elena Ortiz solo dejaba hablar al fiscal Jaimes, que por qué no podían hablar los abogados de las víctimas, que si era que esto se iba a demorar meses, que era el colmo. Ay, a ver, desde el comienzo de marzo, el fiscal y la defensa de Uribe tuvieron que esperar con paciencia franciscana que se desarrollara, entre otras cosas, el carrusel de las víctimas, que parecía más bien como una estrategia para dilatar y dilatar. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Hasta ahora, el fiscal pudo empezar su argumentación. ¿Cómo no va a tener derecho a hablar? Faltaba más. Es que esa refunfuñadera tiene un motivo, y es que la situación se le puede complicar a más de uno, y no precisamente al expresidente Uribe.
El fiscal Jaimes, después de 3 largos días de argumentaciones y de presentar evidencias, dijo: también refulge, y es la otra conclusión, de manera contundente, que el señor Monsalve y su excompañera Deyanira Gómez y posiblemente otras personas que están por identificarse alteraron evidencias y además con su utilización intentaron engañar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por lo que este servidor compulsará copias para que se les investigue por los delitos de fraude procesal y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios. Se les dijo que Monsalve y Deyanira habrían presuntamente manipulado las pruebas y que alguien que odia a Uribe las habría filtrado. Y ese alguien que odia a Uribe desde la orilla, que ya sabemos, duró durante más de 2 años dele que dele, condenando a una persona a la que se le violaron varios derechos procesales, entre otros el derecho a la defensa. Yo creo que ese alguien o alguienes deben estar muy preocupados. Lo de Monsalve no sorprende, ya se les había dicho que el testigo estrella vive en una casa fiscal en La Picota, a lujo de rey, con trago, visitas, dinero en efectivo, computadores, celulares y hasta gimnasio. Pero los que lo defienden, cuando se han develado todos estos excesos, se burlan y minimizan esos hechos, porque lo que quieren ver es a Uribe en la cárcel. Lo de Deyanira también se les dijo. Sus nexos presuntamente como médica cirujana de las FARC. Su tendencia a relacionarse sentimentalmente con delincuentes era muy sospechosa, pero sus defensores le consiguieron asilo y la presentaron como una pobrecita y desvalida mujer, que de desvalida no tiene nada. Lo de la finca La Veranera que recibieron Deyanira y Monsalve y un sinfín de cosas que poco a poco se van aclarando. Pues ahora Deyanira y Monsalve pasarán a ser investigados por mentirosos. Yo lo que sí quiero saber es quiénes serán los otros alguienes que tiene en la mira la Fiscalía. La audiencia de preclusión continuará la otra semana. Los nervios están de punta en la vida real y en las redes sociales. Detractores y defensores se enfrentan en un caso histórico y los unos y los otros esperan ganar. Acá lo importante es que nadie esté por encima de la justicia, pero tampoco por debajo. Que se respete el debido proceso y que los culpables paguen por sus delitos. Aguas Capital Cúcuta despedirá el mes de julio entregando 8.500.000 pesos. Así que este viernes, conéctate a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Y cruza los dedos, porque si estás al día podrás llevarte esta fabulosa guaca millonaria. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente 1 año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo puedo más!
Medicamentos de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes de medicina preventiva. Aguas Capital Cúcuta despedirá al mes. Senador Iván Cepeda, él tenía directamente y él decía que el senador Iván Cepeda era muy amigo del director de esa cárcel. Supongo yo que presionaron allá al director y entonces empezaron a cuadrar o hubo dinero de por medio. Nicolás, ¿y usted qué prueba tiene para afirmar que Juan Guillermo Monsalve Pineda hablaba vía WhatsApp con el senador Iván Cepeda? ¿Usted vio alguna conversación? ¿Cómo se enteró usted de eso? Él me lo transmitía, que él hablaba con el señor. Él me decía a mí, donde el señor incumpla, donde me trasladen para yo hablo lo que sé. Pues el programa La Noche conoció en exclusiva un documento. Se trata de un registro, un reporte de ingreso y salida de las visitas a las que tiene derecho el detenido en su momento, Nicolás Jurado Monsalve, como interno número 419949, cuando estuvo recluido en la cárcel Picota de Bogotá. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Claudia, ese documento que ustedes están viendo es de una fuente oficial, es del IMPEC. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo en pantalla? Que Nicolás Jurado Monsalve, el día 23 de febrero del año 2013, permitió o autorizó la entrada de Carlos Eduardo López Callejas. Una segunda visita que hay que resaltar de este documento fue la que él recibió el 26 de enero del año 2013. ¿Por qué nos detenemos en este punto del documento, Claudia? Porque según Nicolás Jurado Monsalve, estas dos personas fueron incluidas en el registro de visitas de Nicolás Jurado Monsalve porque Juan Guillermo Monsalve le pidió ese favor a Nicolás Jurado. Lo dice Nicolás Jurado, nosotros corroboramos y efectivamente en ese documento del IMPEC queda claro que esas dos personas que acabo de mencionar ingresaron en esas dos fechas, Claudia. Ahí en la cárcel La Picota, eso, le dan a usted un formato para que uno registre 10 personas. 5 hombres o 5 mujeres o 10 mujeres o 7 hombres, así, revueltas, 10 personas. Juan Guillermo Monsalve me pide a mí el favor que le registre visita, ¿sí? Yo aseo y registro visita para que entre a nombre mío, pero la visita no va para mí, sino va a visitar a Juan Guillermo Monsalve. Abogado Iván Cancino, ¿qué sigue en el proceso entonces cuando se compulsa copias? ¿Cómo sigue en el proceso en contra de Juan Guillermo Monsalve? ¿La fiscalía o qué fiscal debe continuar con la investigación y abrir esa investigación en contra de estos testigos, tanto de él como de Yanira? Sí, eso. Claudia, sí, eso se somete a reparto. El fiscal no tendría por qué tener un fiscal de alto rango, salvo que esta investigación lo amerite precisamente por el perfil. Es decir, aquí lo lógico sería que fuera un fiscal seccional, pero el fiscal general o el director de fiscalías puede darle una asignación especial a un fiscal delegado ante el tribunal o ante la corte para que adelante la investigación y encuentre si hay mérito para acusar ante un juez o privar de la libertad. Digamos, ya está privado, pero para darle otra medida de aseguramiento al testigo Monsalve. Aquí lo que importa es que sirva esto para aclarar y llegar al fondo de quién quería ponerle la trampa tanto a Diego Cadena como a Álvaro Uribe. Eso es realmente lo importante y lo trascendente. Y por supuesto que así como se pide para uno, se tiene que pedir para todos. Reitero que se le respeten las garantías en la investigación a Monsalve, pero pues la adición de la grabación del reloj es evidente y ojalá ayude a encontrar al responsable o que acepte él mismo su responsabilidad y explique por qué se hizo y para qué se hizo esa adición.
Y abogado Cancino, eso lo dejó claro también el fiscal Gabriel Jaimes cuando dice que el señor Monsalve, su compañera de Yanira Gómez, y posiblemente otras personas que están por identificarse alteraron evidencia e intentaron engañar a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que hay sospecha de otras personas. ¿Quiénes pueden ser esas personas? Bueno, no, yo no quiero pecar de adivino, pero obviamente que tiene que haber más personas, porque Monsalve dentro de la cárcel no tiene las facultades de editar. Alguien tiene que recoger ese reloj, llevarlo, hacer la edición y añadirlo a la corte. Ahí está donde el meollo del asunto. Ellos verán si guardan silencio, si colaboran, es su derecho, pero obviamente que esperemos que se aclare quién está detrás, si es que hay alguien más de esta situación, pero la lógica indicaría que no están solamente estas dos personas en la edición de esta evidencia. Ahora, otro de los puntos muy importantes durante la audiencia ante la juez 28 fue cuando también el fiscal explica y reitera que en las conversaciones que fueron escuchadas por la Corte Suprema de Justicia, por los investigadores, en esas interceptaciones telefónicas, que además generaron mucho escándalo porque después el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que han sido por error, recordemos, y que para la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues se violaron todos los derechos, incluso el derecho a la intimidad de la comunicación entre apoderado y abogado. Esas interceptaciones, cuando hablaba el expresidente Uribe con Diego Cadena, reitera que durante esas conversaciones tampoco se puede desprender el hecho de que Uribe le diera órdenes a Cadena de cometer alguna situación irregular, que siempre se apegó a razones de verdad. ¿Por qué el fiscal lleva el tema de las conversaciones a la audiencia si esas conversaciones están muy cuestionadas por la forma como se lograron, doctor Iván Cancino, o siguen siendo válidas esas conversaciones a pesar de que fueron chuzadas por error? Para mí es algo que no se puede validar. El doctor Jaimes tendrá sus razones, no sé qué vaya a hacer el abogado del doctor Uribe o los abogados, pero yo sí me mantengo en mi posición. Estas grabaciones son absolutamente insostenibles en un proceso. A todas luces, el que vea con calma el expediente va a ver incluso que la persona que escuchaba las grabaciones en más de una ocasión advierte: revísese si Diego Cadena es el abogado, porque se trata como el abogado de Álvaro Uribe. Y a pesar de que sabían, de que habían sido informados, siguen grabando abogado con clientes sin la carga, así que eso las vuelve absolutamente ilegales. Y además, claro, puede haber sido por error que escuchan, pero ese error en derecho también tiene una consecuencia, y es que sean excluidas las grabaciones. Entonces, en eso no estoy de acuerdo yo con Álvaro Uribe cuando dice que no importa, que él no tiene nada que ocultar, porque es que resulta que las garantías no son para él, las garantías son para todo colombiano, y lo que le pasó a él le puede pasar a otro colombiano, y obviamente tiene que respetarse esas garantías. Así que la consecuencia normal no es para el proceso de Álvaro Uribe, sino para el proceso en general, y no pueden ser aceptadas porque en mi concepto las grabaciones siguen siendo ilegales, favorezcan o no a la persona. Esa ilegalidad es mucho más grande que los intereses de las partes en un proceso. Aguas Capital Cúcuta despedirá el mes de julio entregando 8.500.000 pesos. Así que este viernes, conéctate a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Y cruza los dedos, porque si estás al día podrás llevarte esta fabulosa huaca millonaria. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo.
Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurves, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo, donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. IPS Futumédica, casi todos. Con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista. Exámenes de medicina preventiva. Agua. Ese es el momento de la captura de dos hombres responsables, porque aceptaron cargos ante un juez de control de garantías por el asesinato de dos menores de edad, que se convertiría posiblemente y con mucha seguridad en la primera condena a cadena perpetua contra responsables de asesinatos de niños en Colombia. Así ya lo dejó establecido el propio fiscal general de la Nación con la captura de estos dos hombres. Se trata de Luis David Pérez, alias Lucho Rabo, y Davis Rapalino García, presuntos implicados en la muerte de dos niños en Valledupar, o en zona rural de Valledupar, en el departamento de Cesar. Los hechos datan más o menos del 25 de julio, cuando estos dos hombres llegaron a una finca en zona rural, repetimos, de Valledupar, y empezaron a atacar a dos mujeres que se encontraban en esta finca. Los menores de 12 y 15 años pues simplemente trataron de defender a estas dos mujeres, a la mamá de uno de ellos. Empezaron a defenderla y los hombres lo que hicieron fue atacarlos con arma blanca y luego causarle la muerte a los dos menores de 12 y 15 años de edad, que lo único que hicieron fue tratar de defender a sus familiares del ataque indiscriminado que cometían estos dos hombres que llegaron, repetimos, a esta finca en zona rural de la ciudad de Valledupar y los asesinaron. Eso fue, digamos, de alguna manera la actuación de estos hombres, y posteriormente, tras una investigación de la Fiscalía, lograron dar con su captura, presentarlos ante jueces de control de garantías, y allí aceptaron su responsabilidad. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, entregó más detalles de esos operativos. Pasado 25 de julio, el país recibió con consternación que dos hombres llegaron a una finca en Camperucho, zona rural de Valledupar, y agredieron a dos mujeres, y los hijos menores que trataron de defenderla fueron asesinados con arma blanca. La Fiscalía esclareció este hecho de forma rápida. Estos menores que murieron tenían las edades de 12 y 15 años. Los niños de 12 y 15 años, dijo el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fueron las víctimas de estos dos hombres. Repetimos los nombres: Luis David Pérez, alias Lucho Rabo, y Davis Rapalino García, los dos implicados en el asesinato de los menores. Los presentaron ante jueces de control de garantías y allí aceptaron su responsabilidad. Por eso decimos que serían entonces los responsables de este asesinato. Pero los hechos, de acuerdo a como los narró el fiscal en la imputación de cargos, pues ocurrieron, repetimos, el pasado 25 de julio, cuando llegaron a una finca ubicada en la vereda Camperucho, zona rural de Valledupar, en el departamento de Cesar, y allí lo que hicieron fue atacar a unas mujeres. Llegaron preguntando por otras personas. Bueno, que venimos a buscar a este señor. No estaba, y entonces empezaron a atacar a las mujeres. Los menores reaccionaron, trataron de defenderlas, y estos hombres los atacaron con cuchillo. El fiscal
Francisco Barbosa entregó más detalles de este operativo que por fortuna terminó con la captura de estos dos responsables del asesinato de los menores. Este es el primer caso en Colombia en donde se aplica la ley de cadena perpetua para asesinos y abusadores de niños. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres en las ciudades y a la mujer rural. Esa es la información que sigue entregando la Fiscalía General de la Nación, con lo que podría convertirse en la primera condena a cadena perpetua en contra de dos responsables del asesinato de dos menores de edad en Valledupar, en el departamento de Cesar. Recordemos que la ley que sancionó la Presidencia de la República, que fue aprobada en el Congreso de la República, pues decía o más o menos señalaba la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Fue una ley aprobada el pasado 6 de julio y los hechos ocurrieron más o menos 20 días después. La imputación de cargos se hizo hace apenas unos días y la solicitud de medida de aseguramiento fue aprobada. Fueron enviados a la cárcel y la información la entregó el propio fiscal general de la Nación y que en teoría, y si el caso avanza pues muy rápido, podrían convertirse entonces en los dos primeros condenados a cadena perpetua por el asesinato de estos dos niños. Recordemos, niños que se encontraban defendiendo a sus familiares, a dos mujeres que fueron atacadas por estos dos hombres en una finca en zona rural de la ciudad de Valledupar, en el departamento de Cesar. Y como ellos reaccionaron, como los niños reaccionaron para tratar de defender a sus familiares, estos dos hombres de manera indiscriminada, con arma blanca, pues los atacaron, los apuñalaron y finalmente los asesinaron a sangre fría, hay que decirlo de alguna manera. Y por eso fueron ya capturados, se adelantó una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y de la Policía Nacional, que terminó entonces con la judicialización. Ya se encuentran con medida de aseguramiento en centro carcelario estos dos hombres y pues estarán de alguna manera pendientes de conocer esa condena que sería de cadena perpetua. Sería la primera condena a cadena perpetua luego de que se promulgó esa ley el pasado 6 de julio. Importante esta información y sobre todo lo que ello implica, ese mensaje que se quiere enviar contra los agresores, contra los violadores, contra los asesinos de niños. Ya se está implementando la ley de la cadena perpetua en contra de estos criminales y si los llegan a capturar, los judicializan y más adelante se logra una condena, justamente la Fiscalía lo que podría llegar a pedir en ese momento del proceso, lo que podría pedir la Fiscalía es cadena perpetua para esos señores. Por supuesto, pues vamos a estar muy pendientes porque ellos, en particular, estos dos hombres aceptaron su responsabilidad y en los delitos que le fueron imputados. Y eso básicamente acelera el proceso de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque pasan de una vez a las audiencias preparatorias al juicio, donde se alistan todo ese material probatorio y posteriormente donde la Fiscalía solicita la condena, que para el caso, y como ya lo advirtió el propio fiscal Francisco Barbosa, sería de cadena perpetua contra estos dos presuntos responsables. Los detalles me los entregó justamente el propio jefe del ente acusador, el fiscal Francisco Barbosa, en una visita que hizo al departamento de Cesar, donde también se entregaron resultados de otros operativos, de esa lucha contra la criminalidad, contra la seguridad ciudadana y pues la desarticulación de otras organizaciones criminales, la captura de otros delincuentes. Pero aquí llamó la atención y de ahí fue que salió el pronunciamiento del fiscal Francisco Barbosa al insistir que podría convertirse estas capturas contra los dos presuntos responsables del asesinato de los dos niños en Valledupar, podría convertirse en la primera condena a cadena perpetua que se promulgaría o que se fallaría, digámoslo, en Colombia. La primera condena a cadena perpetua sería en contra de estos dos hombres que ustedes están viendo en pantalla, que fueron identificados por la propia Fiscalía como Luis David Pérez, alias Lucho Rabo, y Davis Rapalino García. Repetimos, dos presuntos responsables del asesinato de los dos niños en Valledupar y que estrenarían pues
esa cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. El asunto, en materia de efectividad de la justicia, es que ellos ya aceptaron responsabilidad. Y aquí, normalmente, pues lo que ocurre es que cuando una persona acepta responsabilidad en la comisión de un delito, pues tiene una rebaja de hasta el 50%, porque lo acepta. Acá no ocurre lo mismo, porque el crimen se cometió contra un niño, y aquí no procede esa rebaja de la pena. Al contrario, lo que hace es que de una vez se va para el juicio y podría ser condenado a la cadena perpetua. Son las 4:41 de la tarde. Nosotros por ahora nos vamos despidiendo, recordando el motivo pues, de esta transmisión, la captura, judicialización y que los hayan enviado a la cárcel a 2 presuntos responsables del asesinato de 2 niños en Valledupar, en zona rural de Valledupar. Los 2 hombres que fueron plenamente identificados por la Fiscalía, capturados y presentados ante jueces de control de garantías, aceptaron su responsabilidad en los hechos que le endilgó el ente acusador y por tanto se van de una vez a la etapa de juicio y allí podría conocerse, repetimos, lo que sería la primera condena a cadena perpetua en contra de responsables del asesinato de 2 menores de edad en el norte del país, en la ciudad o en zona rural de la ciudad de Valledupar. Todos los detalles de esa captura, de esa judicialización y de lo que explicó el fiscal general Francisco Barbosa acerca de la importancia de esta judicialización, pues los podrá encontrar, por supuesto, en semana. Bueno, queridos, les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa, compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también a estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice